Buenos días, mi nombre es Erandi Joana Bañuelos Pérez y presento este trabajo en colaboración con mi compañera Yasmín Gómez García. El título de nuestra investigación es Actitud hacia el cumplimiento del esquema de vacunación en estudiantes de enfermería. En esta investigación abordaremos un tema muy importante dentro de la formación del personal de enfermería, ya que no solo nos interesa conocer la vacunación como práctica preventiva, sino que también nos interesa conocer y comprender la actitud que tienen los estudiantes frente al cumplimiento de su esquema de vacunación. Esta investigación se va a centrar en analizar la forma en la que los estudiantes perciben, valoran y asumen la importancia de cumplir con las inmunizaciones. Dentro de la introducción, tenemos que esta investigación se enfoca principalmente en analizar la postura, disposición o manera en que los estudiantes valoran la importancia de vacunarse y de cumplir con las inmunizaciones que forman parte de su preparación profesional. Es un tema muy relevante porque la actitud influye en la manera en que una persona responde ante una conducta preventiva. En este caso nos interesa conocer si los estudiantes presentan una postura favorable, indiferente o desfavorable frente al cumplimiento del esquema de vacunación, ya que esta percepción puede influir mucho en sus decisiones y en su responsabilidad como futuros profesionales de la salud. Dentro del objetivo general de esta investigación es determinar las actitudes hacia el cumplimiento del esquema de vacunación según estudiantes de enfermería de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla. Con este estudio se busca identificar la postura de los estudiantes frente a esta práctica preventiva y reconocer cómo se posicionan ante la importancia de cumplir con su esquema de vacunación como parte de su formación en el área de la salud. Ahora, de manera específica, se pretende contextualizar a la población de estudio de acuerdo con las variables personales y académicas. Esto permitirá describir mejor a los participantes. Asimismo, también se busca generar recomendaciones a partir de los resultados obtenidos, con el propósito de aportar información que sirva para fortalecer estrategias educativas y preventivas dirigidas a los estudiantes de enfermería. En cuanto a la metodología, se realizó un estudio con enfoque cuantitativo de tipo no experimental, transversal y descriptivo. Este diseño permitió recolectar la información en un solo momento, sin manipular variables, con la finalidad de describir la actitud de los estudiantes hacia el cumplimiento del esquema de vacunación. La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de enfermería de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla y la muestra fue de 30 participantes. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia con cuotas, seleccionando a los participantes de acuerdo con la accesibilidad y disponibilidad para formar parte del estudio. Para la recolección de datos se utilizó una cédula de datos generales y una escala tipo Likert sobre actitud hacia el cumplimiento de inmunizaciones. Y finalmente, para el análisis de la información se realizó mediante estadística descriptiva en SPS versión 26 y el instrumento presentó una confiabilidad alta con un alfa de Cronbach de 0.961. Ahora les voy a presentar los principales resultados de este estudio. Primero, en cuanto al perfil de la muestra, participaron 30 estudiantes de enfermería, los cuales fueron seleccionados mediante muestreo por conveniencia. La edad promedio fue de 21.7 años, por lo que se trató principalmente de una población joven. También predominó el sexo femenino con un 83.3% y el semestre que tuvo mayor participación fue el cuarto semestre con un 40%. Además, una parte importante de los estudiantes ya tenía ese acercamiento al entorno clínico. El 56.7% realizaba prácticas clínicas, el 43.3% tenía contacto directo con pacientes y el 16.7% refirió haber tenido accidentes con material punzocortante. Esto es importante ya que nos muestra que no estamos hablando solo de estudiantes en aula, sino de alumnos que ya se enfrentan a situaciones reales de riesgo en los servicios de salud. Con respecto a los resultados principales, el instrumento presentó una confiabilidad alta,
con un alfa de Cronbach de 0.961, lo que nos indica que tuvo una buena consistencia interna. En la variable central del estudio se observó que predominó una actitud favorable hacia el cumplimiento del esquema de vacunación con un 76.7%, mientras que el 23.3% mostró una actitud desfavorable. Al revisar los resultados por dimensiones, se encontró que la actitud favorable fue mayor en influenza con 76.7%, después en tétanos con 73.3%, en COVID-19 con 70% y finalmente en hepatitis B con 60%. Aunque en todas predominó la actitud favorable, hepatitis B fue la dimensión con menor porcentaje, y eso adquiere importancia ya que está directamente relacionada con el riesgo ocupacional en prácticas clínicas. Ahora bien, algo muy importante es que, aunque la mayoría mostró una actitud favorable, eso no significa que todos tuvieran el esquema realmente completo. De hecho, solo el 53.3% reportó contar con el esquema de vacunación completo para prácticas clínicas. En vacunación anual, el 46.7% dijo aplicarse la vacuna contra influenza y el 53.3% la vacuna contra COVID-19. Eso nos deja ver que todavía hay áreas de oportunidad en el cumplimiento real. En la discusión, estos hallazgos nos permiten identificar una brecha entre lo que los estudiantes piensan o expresan sobre la vacunación y lo que en realidad sucede en la práctica. Es decir, puede existir una actitud positiva, pero no siempre se va a ver reflejada en el cumplimiento total del esquema. Entre las razones que podrían explicar esto, se encontraron factores como la falta de tiempo, la falta de acceso a la vacuna, el miedo a efectos adversos y el olvido. Por eso, como conclusiones, se puede decir que sí predominaron las actitudes favorables hacia el cumplimiento del esquema de vacunación, pero todavía no se alcanza un cumplimiento suficiente en toda la población estudiada. También se observó que los refuerzos anuales, especialmente en influenza y COVID-19, siguen siendo limitados. Finalmente, se propone fortalecer las estrategias educativas sobre vacunación en estudiantes de enfermería, verificar el esquema vacunal antes del inicio de prácticas clínicas, facilitar el acceso a campañas de vacunación y dar seguimiento continuo al estado vacunal de los estudiantes. Todo esto es importante no solo para proteger al estudiante, sino también para proteger a los pacientes y fortalecer el papel de enfermería como promotora de la salud. Con esto finalizamos la presentación. Agradecemos mucho su atención.